Texto de Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Texto que corresponde al autor Natalio Botana. El orden conservador, y la lectura siguiente es del capítulo 1, los orígenes del régimen del 80. El drama en el que Roca representaría un papel protagónico no era historia reciente para el conjunto de pueblos dispersos que apenas llevaban 7 décadas de vida independiente. Tampoco la guerra era un medio desconocido por los bandos en pugna, que dirimían sus querellas a través de un espacio territorial extenso en superficie y escaso en población. 7 décadas no habían bastado para constituir una unidad política, ni mucho menos para legitimar un centro de poder que hiciera efectiva su capacidad de control a lo ancho y a lo largo del territorio nacional. Esto es lo que en definitiva se planteaba en 1880. La solución de tal problema habrá de alcanzarse por medio de la fuerza, siguiendo una ley interna que presidió los cambios políticos más significativos en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Tras estos hechos de sangre, se escondía un enfrentamiento entre dos regiones que reivindicaban intereses contrapuestos: Buenos Aires y el interior. El primer término del conflicto tenía una clara determinación espacial. Se trataba de una ciudad-puerto abierta al exterior, asiento histórico del virreinato, con un hinterland que crecía a medida que se ganaba la tierra salvaje. El interior, en cambio, cubría una realidad geográfica mucho más extensa en la cual se erguían sistemas de poder embrionarios, constituidos sobre la autoridad tradicional de caudillos que se desplazaban, según la coyuntura particular de cada época, desde el litoral hasta los llanos de La Rioja. El significado último del conflicto entre Buenos Aires y el interior residía, aunque ello parezca paradójico, en su falta de solución, pues ambas partes se enfrentaban sin que ninguna lograra imponerse sobre la otra. De este modo, un empate inestable gobernaba las relaciones de los pueblos en armas, mientras no se consiguiera hacer del monopolio de la violencia una realidad efectiva y tangible. El monopolio de la violencia, el hecho por el cual un centro de poder localizado en un espacio reivindica con éxito su pretensión legítima para reclamar obediencia a la totalidad de la población afincada en dicho territorio, es la característica más significativa de una unidad política. En trabajos anteriores he procurado analizar desde el punto de vista teórico el proceso que da origen a una unidad política y lo he denominado, siguiendo a Brown, reducción a la unidad, de un modo u otro, por la vía de la coacción o por el camino del acuerdo. Un determinado sector de poder, de los múltiples que actúan en un hipotético espacio territorial, adquiere control imperativo sobre el resto y lo reduce a ser parte de una unidad más amplia. Este sector es por definición supremo. No reconoce, en términos formales, una instancia superior. Constituye el centro con respecto al cual se subordina el resto de los sectores y recibe el nombre de poder político. O, como se leerá más adelante, poder central. ¿Qué medios posibilitarían llevar a cabo el así llamado proceso de reducción a la unidad? Una breve referencia a las teorías clásicas que hacen hincapié en el acuerdo o en la coacción puede aclarar esta cuestión. Para la perspectiva de análisis típica de las teorías contractualistas, la unidad política resulta de un diálogo o de una discusión a cuyo término se alcanzará un consenso por el cual todos los participantes se obligan voluntariamente a transferir parte de su capacidad de decisión a una autoridad común que de allí en más será obedecida. Para otro punto de vista, en cambio, la constitución de una unidad política es empresa de conquista y de coacción.
La obediencia en este caso no se obtiene por la persuasión, sino por la violencia. No hay en rigor consenso voluntario, sino acto de asentimiento ante el peso actual o la amenaza inminente de la fuerza. Unos sostienen que la acción de transferir parte de la capacidad de decisión es obra de una delegación que de abajo hacia arriba circula desde el gobernado hasta el futuro gobernante. Otros responderán que la formación del poder político deriva de una transferencia involuntaria y coercitiva. Casi diríamos arrancada al gobernado por obra de la fuerza del gobernante. Llevadas a sus últimas consecuencias, ambas teorías constituyen racionalizaciones utópicas del proceso de reducción a la unidad. Es a todas luces excepcional observar una acción política donde los factores coercitivos o consensuales se presenten excluyéndose mutuamente. Por el contrario, ambos medios de transferencia de poder se manifiestan combinados con grados de intensidad variables cuando el observador emprende un análisis de la realidad histórica. Retornemos a la Argentina del siglo XIX, cuando justo José de Urquiza derrotó a Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, dio su fin una forma de gobierno caracterizada por una descentralización autonomista según la cual las provincias, de lo que en aquel entonces se llamaba Confederación Argentina, se reservaban el máximo de capacidad de decisión. El sistema benefició a las provincias más fuertes y no contempló, en los hechos, la posibilidad de transferir mayor capacidad de decisión a un poder político que fuera centro de una unidad política más amplia. Tal era el objetivo que perseguía Urquiza. Para ello, propuso combinar la efectividad de la fuerza, la victoria conquistada en el campo de batalla, con la eficacia de un acuerdo pactado por los mismos gobernadores, que mientras apoyaron a Rosas, fueron los protagonistas naturales del régimen de la Confederación. Los gobernadores se reunieron en San Nicolás de los Arroyos y celebraron un pacto que los comprometía a convocar un Congreso Constituyente para organizar políticamente a las 14 provincias. El camino elegido era el del acuerdo. Los gobernadores elaboraron un consenso por el que cedían, de modo voluntario, una parte del poder de decisión que de antaño se reservaban. Con tal objeto establecieron un ámbito de comunicación, el Congreso Constituyente, cuyas deliberaciones culminarían con el acto fundante de una unidad política que definiera las relaciones de subordinación de las provincias con respecto al poder central. El consenso se quebró el 11 de septiembre de 1852. Buenos Aires no aceptó transferir el poder que se reservaba, sobre todo en lo concerniente a la igualdad de representación en el Congreso, 2 diputados por provincia, y a la nacionalización de la aduana anunciada en el artículo 19 del Pacto de San Nicolás. Este rechazo se tradujo en la coexistencia armada durante casi una década de 2 proyectos de unidades políticas. La Confederación con asiento en Paraná y Buenos Aires, que culminó con la victoria de esta última en la batalla de Pavón de 1861. Quebrado ese atisbo de organización consentida de una unidad política, los presidentes posteriores a Pavón desempeñaron su papel desde una provincia hegemónica en la que se tomaban decisiones con carácter nacional. Después de Pavón, el papel del presidente, definido normativamente en la Constitución sancionada en 1853 y reformada en 1860 luego de la batalla de Cepeda, careció de los medios necesarios para hacer efectivo el poder político debido a la coexistencia obligada con el gobernador de Buenos Aires en la ciudad capital de la provincia más poderosa. 3 presidencias, la de Bartolomé Mitre, la de Domingo Faustino Sarmiento y la de Nicolás Avellaneda, protagonizaron este período que culminó en 1880 con la elección de Julio Argentino Roca. En el transcurso
de esas presidencias se manifestaron tres problemas básicos de cuya solución efectiva dependía la persistencia de la unidad política en ciernes. Había, en primer término, una cuestión acuciante referida a la inseguridad territorial, entendida como el ámbito espacial sobre el que debería ejercerse el poder político. En segundo lugar, los pueblos dispersos, instalados en ese territorio, abrían el interrogante de saber si escapaban y estaban dispuestos a integrar una comunidad más amplia que la de aquellas comarcas limitadas donde nacían y percibían el marco natural de su vida cotidiana, lo cual planteaba una cuestión de identidad nacional. Y en tercer término, era necesario implantar en ese territorio y a partir de esos pueblos dispersos un modo de elección estable de gobernantes capaces de formular decisiones autoritativas que comprometieran a esa comunidad naciente en su conjunto, lo cual ponía sobre el tapete el problema de organizar un régimen político. La primera cuestión se relaciona con la fuerza coercitiva de que dispone el poder político para hacer frente a determinados actores que impugnan su pretensión de monopolizar la violencia. La segunda se refiere a los mecanismos de comunicación entre actores localizados en regiones diferentes, por cuya mediación se van creando vínculos de solidaridad más amplios que los existentes. Y el tercer problema, en fin, plantea la necesidad de desarrollar sentimientos de legitimidad compartidos acerca del valor que merece la estructura institucional del poder político y las reglas de sucesión que regularán la elección de los gobernantes. Para entender el problema de la integridad territorial, es preciso tener en cuenta dos movimientos de impugnación al poder político embrionario de naturaleza diferente. Por una parte, en efecto, en algunas provincias del interior se produjeron movimientos de fuerza que fueron controlados por el poder central. La represión de caudillos pertenecientes al Partido Federal, como Ángel Vicente Peñalosa y Felipe Varela, ilustró dramáticamente este proceso. Del mismo modo, la victoria obtenida durante la presidencia de Sarmiento frente al movimiento de Ricardo López Jordán, que siguió al asesinato de Urquiza en Entre Ríos, confirmó la evolución de los hechos anteriores. Tal dominación coercitiva aplicada en muchas regiones no se correspondió con la política de compromisos seguida con Buenos Aires, que al igual que otras provincias, no estaba dispuesta a subordinarse al poder político. La reticencia de Buenos Aires se explica por la división de las facciones porteñas en nacionalistas, conducidas por Mitre, y autonomistas dirigidas por Adolfo Alsina. La estrategia de Mitre, decidido a nacionalizar Buenos Aires para subordinarla al poder central como el resto de las provincias, se enfrentó con la exitosa oposición de Alsina, quien, para conservar las tradiciones autonomistas de su provincia, no vaciló en aliarse con los grupos federales del interior para imponer las candidaturas de Sarmiento y de Avellaneda. Esta contradicción dentro de la provincia hegemónica generó una serie de efectos que no solo influyeron sobre la integridad territorial, sino también sobre los mecanismos de comunicación que en pasos sucesivos identificaron a los grupos del interior con una comunidad política más amplia. A grandes rasgos, el papel desempeñado por el autonomismo en la provincia de Buenos Aires puede ser asimilado al de un actor con la suficiente fuerza para impedir la consolidación de su oponente, pero sin el consenso indispensable para conquistar el poder presidencial. Adolfo Alsina quebró la continuidad presidencial del mitrismo cuando se gestó la sucesión de 1868, pero no alcanzó la candidatura presidencial y fue vicepresidente de Sarmiento, que contaba con el apoyo de un grupo de provincias del interior. 6 años después, Alsina tampoco obtuvo el apoyo necesario para encabezar la coalición de gobernadores que a la postre consagró presidente
al ministro de Educación de Sarmiento, Nicolás Avellaneda. Sobre la base de una contradicción que con el correr del tiempo se resolvería en el 80, el autonomismo porteño cercenó el ámbito de control imperativo del poder político y al mismo tiempo abrió nuevos canales de comunicación entre los grupos del interior. Ya en 1868, pero fundamentalmente en 1874, las clases gobernantes de las provincias trazaron alianzas para imponer en el colegio electoral a un hombre del interior que había hecho carrera en Buenos Aires. Nicolás Avellaneda fue, quizá, la figura que concretó por primera vez esas expectativas. Tucumano, universitario de Córdoba, hizo carrera desde muy joven en el autonomismo porteño como legislador, ministro de Gobierno durante la gobernación de Alsina y ministro nacional en la presidencia de Sarmiento. El tímido y balbuceante crecimiento de un sentido de comunidad no se produjo sin sobresaltos. Los presidentes provincianos posteriores a Pavón terminaron sus periodos gubernamentales combatiendo movimientos de fuerza. Sarmiento concluyó su presidencia luchando contra el levantamiento de 1874 y Avellaneda se vio obligado a trasladar la residencia del gobierno nacional al pueblo de Belgrano cuando cundía la rebelión del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. El resultado de estos enfrentamientos fue favorable para el poder central, con significados diferentes según las circunstancias, pues mientras la capitulación del general Mitre en la estancia La Verde en 1874 selló el triunfo de la alianza entre los autonomistas de Buenos Aires y las provincias del interior que apoyaron a Avellaneda en los combates de Barracas, Puente Alsina y Los Corrales en 1880, se enfrentaron el interior y Buenos Aires en bandos opuestos para decidir, por la fuerza de las armas, la subordinación definitiva de todas las provincias al poder político nacional. Estos actos de violencia dividieron al viejo ejército de línea en grupos de oficiales antagónicos que se desplazaron de un bando a otro y trazaron el cuadro para perfilar la autoridad militar y política de Julio Argentino Roca. Durante los 18 años que transcurrieron entre 1862 y 1880, Roca, antiguo oficial de Urquiza en Cepeda y Pavón, sirvió al Ejército Nacional participando en todas aquellas acciones que contribuyeron a consolidar el poder político central. Estuvo a las órdenes del general Paunero contra Peñalosa, combatió en la Guerra del Paraguay, enfrentó a Felipe Varela en las salinas de Pastos Grandes, venció a Ricardo López Jordán en la batalla de Naembé, sofocó el levantamiento de 1874 en el interior, derrotando al general Arredondo en los campos de Santa Rosa y, por fin, incorporado al ministerio de Avellaneda luego de la muerte de Alsina, dirigió en 1879 la campaña del desierto, que culminó con la incorporación de 15.000 leguas de tierras nuevas. Esa trayectoria militar permitió a Roca mantener contactos permanentes desde sus comandancias de frontera con las clases gobernantes emergentes que progresivamente reemplazarían a los gobernadores del pasado régimen. Labor paciente del militar desdoblado en político que fue moldeando, sin adelantarse a los acontecimientos, un interés común para el interior, capaz de ser asumido como valor propio por los grupos gobernantes, porque de eso se trataba. Las provincias interiores, en alguna medida integradas en un espacio territorial más amplio y subordinadas de modo coercitivo al poder central, advirtieron que el camino para adquirir mayor peso político consistía en acelerar el proceso de nacionalización de Buenos Aires y no en retardarlo. Los ejecutores naturales de ese interés común
serían los gobernadores vinculados con Roca por medio del Ministerio de Guerra y cobijados por Avellaneda, organizados en una así llamada Liga, cuyo epicentro fue la provincia de Córdoba, con el gobernador Antonio del Viso y su ministro de gobierno Miguel Juárez Celman, Simón de Iriondo en Santa Fe, José Francisco Antelo en Entre Ríos, Domingo Martínez Muñecas en Tucumán, Moisés Oliva en Salta, Vicente Almonacid en La Rioja, Absalón Rojas en Santiago del Estero y Sánchez de Bustamante en Jujuy, entre otros, tejieron una trama electoral que condujo a Roca hacia la presidencia. Cuando el interior consolidaba esta alianza, el poder en Buenos Aires se fragmentó entre los partidarios de la candidatura presidencial del gobernador Carlos Tejedor y los porteños nacionales, antiguos partidarios del autonomismo y del Partido Republicano como Carlos Pellegrini, Aristóbulo del Valle, Dardo Rocha, Miguel Cané, Pedro Goyena, Juan José Romero y Vicente Fidel López, quienes se incorporaron al movimiento que llevaba la fuerza de la periferia al centro del sistema político nacional, según la expresión de Aristóbulo del Valle. De nada valieron en esa circunstancia los esfuerzos opositores, las vacilaciones del mismo Avellaneda y los intentos de conciliación de Domingo Faustino Sarmiento. La Liga de Gobernadores impuso su candidato en el colegio electoral en las elecciones del 11 de abril de 1880, mientras Buenos Aires emprendía el camino de la resistencia armada. 2 meses después, Avellaneda instalaba el gobierno nacional en Belgrano y convocaba a las milicias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Roca, desde Rosario, organizaba la marcha sobre Buenos Aires. Durante 4 días, del 17 al 21 de junio, 3 sangrientos encuentros, los ya nombrados de Barracas, Puente Alsina y Los Corrales, decidieron la victoria a favor de los nacionales. Habían muerto 3.000 hombres de los 20.000 que combatieron con 80 piezas de artillería. Buenos Aires se subordinaba al poder político central. El resultado de estos acontecimientos se tradujo en 2 leyes nacionales. Una federalizó la ciudad de Buenos Aires, que quedó sometida desde el 8 de diciembre de 1880 a la jurisdicción exclusiva del gobierno nacional. El otro instrumento legal prohibió a las provincias la formación de cuerpos militares bajo cualquier denominación que fuera. Recordó Avellaneda en su último mensaje: todo es fácil. Lo que cuesta es constituir una nación y fundar su gobierno bajo un régimen ordenado y libre. Roca retomará estos mismos conceptos en sus palabras inaugurales. El presidente electo cobijó su futuro gobierno bajo el lema paz y administración y afirmó: necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente. Y a este respecto lo declaro bien alto desde este elevado asiento para que me oiga la República entera. Emplearé todos los recursos y resortes y facultades que la Constitución ha puesto en manos del Poder Ejecutivo para evitar, sofocar y reprimir cualquier tentativa contra la paz pública. En cualquier punto del territorio argentino en que se levante un brazo fratricida o en que estalle un movimiento subversivo contra una autoridad constituida, allí estará todo el poder de la nación para reprimirlo. Unión y gobierno ordenado. He aquí el lenguaje de Avellaneda y Roca. La unión era sinónimo de intereses, valores y creencias reunidos en torno de un sistema de poder común. Los actos de la guerra y de la paz parecían converger hacia algunos interrogantes cruciales. ¿Cómo hacer de la obediencia un hábito común entre pueblos que solo conocían la dispersión espacial del poder? ¿Cómo consolidar la precaria integridad territorial recién conquistada gracias a una identidad nacional aún más frágil? ¿Cómo
sino por medio de un gobierno ordenado y estable. Y gobierno aparecía como un concepto representativo de una operación tanto o más compleja que la consistente en implantar una unidad política. Implicaba actos y procedimientos capaces de edificar instituciones que mantuvieran en existencia la unidad política recién fundada. Exigía seleccionar a quienes gobernarían y en virtud de qué reglas unos y no otros tendrían el privilegio de mandar. El país se había dictado una fórmula prescriptiva de carácter federal, la Constitución Nacional, y sobre esa fórmula, o quizá encubierta bajo sus sentencias ideales, había que trazar una fórmula operativa que hiciera factible la producción de actos de gobierno. La cuestión del régimen político se planteaba, pues, como un desafío que sucedía a los anteriores, de crear la integridad territorial y de comunicar a los grupos en la perspectiva de una comunidad más amplia. Una sucesión de problemas, claro está, que poco tiene que ver con un ordenamiento lineal de los hechos, en virtud del cual se yuxtaponen fases de desarrollo político en un continuo que desemboca en un punto terminal. No hay tal yuxtaposición, hay más bien en una unidad histórica determinada, la Argentina de aquella época, respuestas parciales y contingentes a problemas no resueltos en su totalidad, que se contienen unos a otros en una suerte de caja china que encierra el secreto del progreso o de la decadencia política. De este modo, la construcción del régimen, emprendida por los hombres del 80, y la fórmula política que la sustentó, contiene en sus cimientos las respuestas precarias formuladas al drama de la desintegración territorial y de la guerra interna. El orden conservador de Natalio Botana, capítulo número 1, los orígenes del régimen del 80.